Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vinicio Rojas, asesor eléctrico en Electrocaribe. El día de hoy me complace contar con la presencia de la señorita Fabiola Vargas, representante de Tecnolite, que nos va a estar impartiendo la charla titulada ¿Cómo elegir la iluminación adecuada para nuestro hogar o comercio? Antes de comenzar, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su asistencia. Espero que esta charla sea de mucho provecho para ustedes y les ayude a tomar decisiones más informadas en sus proyectos de iluminación. Cabe destacar que si tienen alguna duda o pregunta la pueden ir dejando en el chat y al final tendremos un espacio donde estaremos ayudándole a evocar cada una de sus dudas. Sin más por el momento, los dejo con Fabiola para que inicie con la charla. Bueno, muchísimas gracias por la espera. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Espero que este espacio sea de mucho provecho. Logren agarrar ciertos conceptos y ciertas ideas para cuando tengan que iluminar o tengan que decorar algún lugar o algún hogar o algún espacio con ciertas lamparitas. Para empezar, quiero comentarles un poquito sobre los conceptos básicos de iluminación, que esto es sumamente importante para poder tener en cuenta ciertas condiciones dentro de los parámetros de la iluminación. Existen muchísimos, entonces vamos a comenzar un poquito con conceptos básicos de iluminación. Algo tan sencillo como que es la luz, ¿verdad? Y es toda forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Esta se propaga por partículas que se llaman fotones. Acabamos un pequeño diagramita de tipos de fotones, ¿verdad? Están los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta, ¿verdad? También vemos los infrarrojos, los radares, las ondas radio, los microondas, todos estos, nuestro ojo no lo detecta. Pero donde vemos la ramita de RGBs, que son la ramita de rojos, verdes, azules, que es lo que nuestro ojo sí detecta, es esta parte visible, ¿verdad? Que es donde nuestro ojo realmente se siente confortable y es donde nosotros sí logramos ver todas las cosas que están a nuestro alrededor. Dentro de las temperaturas de color y sus aplicaciones, vamos a encontrar los kelvins, ¿verdad? ¿Qué son los kelvins? Bueno, los kelvins son los grados de temperatura, o eso es lo que nos indica qué temperatura de luz tienen las lamparitas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Se identifica por su letra K al final del número, y esto quiere decir qué tan fría o qué tan amarilla va a ser la luz. Entonces, cuando hablamos de luz cálida, hablamos de temperaturas de luz desde los 2700 hasta los 3000 Kelvin. Y luego pasamos a la luz neutra, que es luz 4000, ¿verdad? Que esta es la luz que más se asemeja a la luz natural del sol, ¿verdad? La luz natural que vemos en afuera, es la luz más, y es en la que nuestro ojo se siente más confortable. Y luego pasamos a la luz fría, que estaba desde los 4500 Kelvin en adelante, hasta los 6500. Encontramos desde hasta 7000, 8000 Kelvins, que ya son luces muy azules, pero la más común o lo que más vamos a encontrar en el mercado va a ser de 6500 para abajo, ¿verdad? Y entre menor sea el número, más caliente va a ser la luz o más amarillita va a tender a ser la luz, ¿verdad? Ok, dentro de las temperaturas más comunes, como les mencionaba ahorita, está la luz cálida, que va desde los 2700 hasta los 3500 Kelvin, y esta normalmente la utilizamos para lugares más amigables, un ambiente muy tranquilo, donde necesitamos relajarnos, ¿verdad? Y aunque parezca increíble, las temperaturas de luz crean emociones, ¿verdad? Entonces, donde ocupamos un ambiente relajante y tranquilo, normalmente utilizamos luz cálida. En un ambiente donde necesitamos luz neutra es donde necesitamos ver las cosas de la manera más correcta, ¿verdad? Y necesitamos estar despiertos. Entonces es una luz bastante eficiente y es bastante ligera. Entonces nuestro ojo no se va a cansar y no nos va a dar esos dolorcitos de cabeza que normalmente sentimos cuando trabajamos con luz completamente azul. Y cuando ya hablamos de luz fría, ¿verdad? Que es luz 6500 Kelvin o que es la más común que vamos a encontrar en el mercado, esa la utilizamos más que todo en parqueos o en lugares de alto tránsito, ¿verdad? Donde vamos a ocupar mantenernos muy despiertos.
Aquí vamos a ver una imagen donde podemos observar bien los cambios de temperatura, ¿verdad? Vemos una en luz 3000, una en luz 4500 y otra en luz 6000. Si podemos ver en la luz 3000, los colores se ven más vibrantes, se ven más potentes. En la luz 4000 deberían de verse los colores lo más real posible y en la luz 6500 se ven súper opacos, ¿verdad? Y esto lo genera la luz. Entonces es muy importante tener en cuenta qué tipo de iluminación queremos para crear un efecto dependiendo del lugar donde lo vayamos a colocar, ¿verdad? Acá vamos a ver otro ejemplo muy importante de las temperaturas de color y los diferentes ambientes que logramos. Un ambiente frío y despachador, por ejemplo, los lugares de comida rápida, que ellos se especializan por vender por volumen. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la luz crea emociones. Entonces, ¿qué pasa con estas emociones? Que nosotros no nos sentimos tranquilos ni relajados, sino que llegamos, comemos y nos vamos, ¿cierto? Y con un ambiente cálido, con un ambiente más acogedor, ¿verdad? Hablemos de un restaurante diferente como el que está a la par. Ahí logramos ver un ambiente más tranquilo, más relajado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar y vamos a comenzar a consumir, ¿verdad? Más producto. Entonces, este tipo de emociones o este tipo de circunstancias lo genera la luz. Entonces, esto y otro montón de efectos más, ¿verdad? La decoración del lugar y todo lo demás, pero la luz es súper importante y genera un efecto súper relevante en este tipo de temas. Acá vamos a ver habitaciones con diferentes tipos de temperatura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una habitación en 3500, que sería lo ideal, utilizar luz cálida en una habitación. Y esto porque, como les mencionaba anteriormente, la luz cálida genera tranquilidad, que estemos más relajados, ¿verdad? Entonces, si ya en nuestra habitación es el lugar donde nos vamos a relajar y vamos a descansar, entonces lo ideal es tener este tipo de temperatura en la habitación, ¿ok? Posterior a eso vamos a ver un ambiente en temperatura 4000, ¿verdad? Que es la luz que les mencionaba antes, que es la intermedia, que es la luz que se asemeja más a la luz natural que nos da el sol, ¿verdad? A la luz natural del día. Y luego vamos a ver un ambiente de temperatura color 6500, ¿verdad? Que es luz completamente fría, la más azulada. Vamos a ver, esto no quiere decir que esté mal, ¿verdad? El que estemos utilizando luz 6500 en una habitación no quiere decir que esté mal, pero no sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería utilizar una habitación en luz 3000, ¿verdad? Para poder relajarnos más. En una habitación con luz 6500 muy probablemente no vayamos a descansar de la misma manera, más si dejamos alguna luz piloto por ahí encendida, ¿verdad? O tengamos una lamparita de mesa que también tiene luz fría, la dejamos encendida, ¿verdad? Nuestro cerebro todo esto lo entiende y es importante también hacer que esto descanse. Lúmenes versus luxes. Esto es un tema sumamente importante, ¿verdad? Porque no son lo mismo, pero van de la mano. Los lúmenes o flujo luminoso es la cantidad de luz que percibimos del bombillo como tal o de la lámpara como tal. Entonces, esto quiere decir que un bombillito me va a dar X cantidad de lumens, ¿verdad? Pero el bombillo como tal, ¿verdad? Cuando hablamos de luxes, ¿verdad? Es el nivel de iluminancia que genera ese bombillo o esa lámpara y esto quiere decir cuánta cantidad de luz me va a proyectar este bombillo o esta lámpara en una superficie por metro cuadrado. Entonces, entre más lúmenes tenga, ¿verdad? Por ende, un poco más de luxes voy a tener, pero no son lo mismo. Van de la mano, pero no son lo mismo. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de... Fabi, Hola. aprovechando el tema de la temperatura de luces que acabas de mencionar, en Electrocaribe hemos tenido constantes preguntas de algunos clientes que bien son electricistas o que tienen algún tipo de negocio donde tienen lo que es la venta de carne. Entonces, nos han solicitado si hay algún tipo de luz ideal para lo que es precisamente lo que son las carnes. Muy importante este detalle. Ok, cuando vamos a iluminar la carne como tal, nosotros necesitamos ver la luz el color de la carne lo más real posible, ¿cierto? Entonces, sería ideal utilizar luz 4000 en las vitrinas donde tenemos la carne. Ya cuando hablamos de la carnicería como tal, ¿verdad? Del flujo o de los pasillos que tenemos alrededor o de la entrada de la clientela
al local, podemos utilizar luz blanca sin ningún problema. Pero con la carne sí necesitamos verla bien. Entonces, lo ideal sería utilizar luz 4000. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros colocamos luz amarilla en una vitrina donde tenemos carne, muy probablemente vayamos a ver la carne muchísimo más roja de lo normal. Entonces, no sería correcto, ¿verdad? Y si ponemos luz blanca, muy probablemente la vayamos a ver un poco más opaca de lo normal. Entonces, en las vitrinas sería ideal colocar una lámpara lineal o un riel o alguna luminaria que sea en luz 4000, y en el resto del local podemos utilizar luz blanca sin ningún problema. Por ejemplo, en las partes donde los compañeros están cortando la carne y todo lo demás, sí es recomendable utilizar luz blanca para que ellos puedan ver bien lo que están haciendo y mantenerse despiertos, que es la emoción que genera este tipo de iluminación, ¿verdad? Entonces, hay que tener también eso en cuenta con este tipo de espacios, ¿verdad? Que es súper importante. Hablando un poquito de tipos de iluminación artificial, existen varios tipos de iluminación artificial y están estos dos que ya salieron del mercado, que ya no los fabricamos, ¿verdad? Que es la luz fluorescente, y estas lámparas eran las que antes le llamábamos ahorradoras o los famosos rabitos de chancho, ¿verdad? Estas lámparas funcionaban a una baja descarga de presión a mercurio, ¿verdad? Y el mercurio es súper contaminante, por esta razón es que ya están saliendo del mercado. Este, y cuando salieron posteriormente a los incandescentes se les llamaba bombillos ahorradores, ¿verdad? Porque en comparación al incandescente ahorraba bastante energía. Y en esos teníamos los bombillitos convencionales de rosca de 27 convencional, que ahorita más adelante les hablo un poquito sobre eso, y los tubos LED que utilizábamos en las lámparas lineales, ¿verdad? Y cuando hablamos de incandescente, que es el bombillo más antiguo, es el bombillo de filamento. Este bombillo utilizaba un filamento de wolframino, que también es contaminante, ¿verdad? Y lo que hacía era que cuando pasaba la energía por él, el bombillo se calentaba y emitía un rayo de luz, ¿verdad? Entonces, por esto era que consumían tanta energía, ¿verdad? Y calentaban tantísimo. Y posterior a eso ya tenemos lo que son los bombillos LED, ¿verdad? Diodos emisores de luz, que eso es lo que quiere decir las siglas LED. Acá a un lado podemos ver el símbolo del diodo emisor de luz, del LED, ¿verdad? Estos son semiconductores y todo lo que utilizan adentro son dispositivos muy pequeños, ¿verdad? Y no son sumamente ligeros. Ya les voy a hablar un poquito más sobre las ventajas y todas las bondades que nos ofrecen los bombillos LED, ¿verdad? Dentro de las características que tenemos con las bombillas LED está la larga vida útil que tienen, ¿verdad? Y en comparación a lo que teníamos antes, que eran los bombillos incandescentes y los fluorescentes, se nos alarga significativamente la vida útil de esos bombillos. Cuando hablamos del ahorro de energía, va de un 80 a un 90%, dependiendo del tipo de bombillo que tuviéramos antes y con el que queramos hacer ahora la comparación, ¿verdad? Son más eficientes, tienen encendido instantáneo. Antes, cuando poníamos un bombillo incandescente a funcionar, el bombillo incandescente tenía que calentarse un poquito para darnos la cantidad de lumens que el bombillo decía que nos iba a dar, ¿verdad? Entonces teníamos que dejarlo que calentara, pero el encendido no era instantáneo. Esto no pasa con los bombillos LED, ¿verdad? Nosotros encendemos el apagador y ¿qué va a suceder? Él va a encenderme inmediatamente con la cantidad de lumens que el bombillo decía que traía, ¿verdad? Y cuando lo voy a apagar, lo mismo va a pasar. De estos tienen mayor desempeño a bajas temperaturas. Esto va muy de la mano con lo que acabo de mencionar. Cuando poníamos un bombillo fluorescente o un bombillo incandescente, por ejemplo, en un cuarto frío, como ellos tenían que llegar a una temperatura exacta para dar la cantidad de iluminación que decía que tenían que dar, duraban un poco más si estaban en un cuarto frío en llegar a esa temperatura, ¿verdad? A calentar el 100% para poder darnos la cantidad de luz. Esto no pasa con las bombillas LED, ¿verdad? Las podemos colocar en un cuarto frío con una lámpara hermética, ¿verdad? Que sea diseñada para este tipo de áreas y él va a darme encendido instantáneo, ¿verdad? No voy a tener ni problemas y al estar dentro de una luminaria diseñada para este tipo de áreas, tampoco voy a tener ningún problema, ¿verdad? Tenemos reducción de emisión de calor. Esos bombillos no calientan en comparación a los incandescentes o los fluorescentes. Tienden a calentar, pero es muy poquito. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos un bombillo incandescente prendido 5 horas seguidas, cuando llegábamos a intentar quitarlo, era imposible, ¿verdad? Teníamos que ponernos un trapito o algo en la mano para poder quitarlo. Esto no pasa con los bombillos LED, ¿verdad? Lo vamos a quitar y si él está un poquito caliente, más sin embargo, podemos manipularlo, ¿verdad? Igual hay que tener mucho cuidado, pero podemos manipularlo, no calienta lo mismo que calentaban los bombillos incandescentes y los fluorescentes.
Otra parte sumamente importante es que no contienen plomo, mercurio, ¿verdad? Y que somos amigables con el ambiente. La mayoría de las bombillas LED suelen ser reciclables, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda muchísimo con todo el tema del ahorro energético y adicional a eso, que son amigables con el ambiente por el material con el que están hechos. Existen versiones RGB, CCT y atenuables. ¿Y qué significa RGB? Ok, estas siglas quiere decir rojo, verde y azul, ¿verdad? En inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un mismo bombillo a mí me puede cambiar diferentes colores, ¿verdad? Tengo una paleta de 16,000 colores dentro de los colores que hay y yo puedo poner un color en diferentes colores, en azul, en rosado, en verde, en amarillo, ¿verdad? En el color que yo quiera. Las versiones CCT quiere decir que son luminarias que yo puedo cambiarle los blancos más comunes, que era lo que les mencionaba antes, ¿verdad? Podemos cambiarlo desde 2700 Kelvin hasta los 6500 Kelvin. Entonces, esto puede variar. Podemos cambiarle las temperaturas. Y cuando hablamos de atenuables, quiere decir que podemos agarrar un bombillito y ponerlo con 200 lumens al inicio y subirlo a 700 lumens o volverlo a bajar, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de luz que queramos. Entonces, esto quiere decir que la intensidad de luz que me va a dar ese bombillo o esa lamparita, podemos bajarla o podemos subirla con un dimmer, ¿ok? Y la mayoría de los diseños en bombillas LED o lámparas LED son más ligeros y compactos, ¿verdad? Antes, cuando se nos caía, por ejemplo, una bombilla incandescente o una bombilla fluorescente, ya teníamos problemas, ¿verdad? Porque se nos caía, ya no funcionaba más, teníamos que comprar otra bombilla y reemplazarla, ¿verdad? Esto con los bombillos LED es un poco menos complicado, ¿verdad? Porque si se nos cae la bombilla, muy probablemente ella siga funcionando y no pase nada. No quiere decir que las podemos dejar caer, ¿verdad? Pero son más resistentes a este tipo de golpes o este tipo de incidentes, que es sumamente importante. Okay, tenemos diferentes tipos de iluminación que también debemos tomar en cuenta a la hora de querer iluminar un espacio. Y es cuando hablamos de la iluminación general. Ese tipo de iluminación es la que se caracteriza por disminuir la presencia de sombras. Entonces, es la que normalmente colocamos en la oficina, las que colocamos en los pasillos, en los lobbies, ¿verdad? Que es una iluminación que básicamente lo que me va a hacer es iluminar de manera suficiente el área donde la voy a colocar. ¿Ok? Cuando hablamos de iluminación de centro, este tipo de iluminación lo que hace es concentrar la iluminación en algo específico. Entonces, por ejemplo, queremos iluminar un cuadro. Vamos a utilizar una luminaria reflectiva, ¿verdad? Un tipo de reflectorcito que sea para interior o para exterior, dependiendo del área donde lo vayamos a colocar, y direccionar la luz a la posición donde nosotros la necesitamos, ¿verdad? O tenemos un cuadro, tenemos una estructura o queremos iluminar una pared que tiene algún diseño, ¿verdad? Esas son las iluminaciones de acento. Y cuando hablamos de iluminación decorativa, esto es un complemento que ya sea para exterior o para interior, lo que hacen es definirme el área, ¿verdad? Y además de darme una iluminación, también me van a decorar el espacio, ¿verdad? Que esto es sumamente importante. Por ejemplo, cuando hablamos de iluminación general, también tenemos iluminación general decorativa, ¿verdad? Porque si tenemos iluminación general convencional, podemos poner un panel LED de los comunes, ¿verdad? Pero si queremos hacer iluminación general decorativa, podemos colocar una luminaria colgante que, además de que la luminaria colgante ya es decorativa, nos va también a dar la iluminación general que ocupamos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la iluminación de acento, también hablamos de iluminación de acento decorativa, ¿verdad? Podemos utilizar una luminaria para una pared que me crea un efecto de luz distinto, ¿verdad? Que esto ya me lo da la lámpara, ¿verdad? Ya sea un triangulito o me tiro un haz de luz diferente al que normalmente vemos, ¿verdad? Y eso también me hace decorar. O por ejemplo, si tenemos un arbusto cerca donde queremos colocar la luminaria, focalizamos la luz hacia el arbusto, ¿verdad? Entonces también tenemos iluminación decorativa de acento y iluminación decorativa general, que esto es súper importante. Cuando... Fabi, Hola. consulta. Viendo el tipo de luminarias que nos acaba de mostrar y las opciones de dónde podemos colocarlas, tenemos aquí en la zona muchos clientes que tienen de negocios donde tienen un parqueo amplio o también donde hay restaurantes que tienen zonas abiertas al aire libre. Entonces, nos consultan sobre
iluminación para poderla poner afuera, para iluminar ese parqueo, para iluminar esa zona abierta donde la gente tiende a visitarlos, como qué opciones también podríamos encontrar con Tecnolite para ese tipo de aplicación. Perfectísimo. Ya les voy a mostrar una diapositiva que tengo relacionada a este tipo de iluminación. Pero antes que eso, como estamos hablando de parqueos y demás, necesitamos un punto súper importante y es el índice de protección para exteriores, ¿verdad? Entonces, si vamos a colocar, por ejemplo, una luminaria, como nos decía Vini, en un parqueo necesitamos identificar exactamente dónde la vamos a colocar, ¿verdad? Y más si va en exterior, que es donde más tenemos que tener cuidado, y verificar el índice de protección que nos ofrece esa luminaria para saber si la podemos o no la podemos colocar en ese parqueo, ¿verdad? Entonces es súper importante tener en cuenta qué significa el índice de protección. Y eso significa que es una protección que tiene esta luminaria, ¿verdad? Que me permite o no me permite el ingreso de sólidos, háblese de polvos o de algunas otras partículas, y líquidos, ¿verdad? Háblese de líquidos, agua, que no sean químicos ni algún otro líquido, ¿verdad? Que vaya a dañar la composición tanto de la pintura como de algún otro dispositivo de la luminaria, ¿verdad? Entonces, esto es un estándar internacional, ¿verdad? Se utiliza a nivel mundial y siempre va a ser igual, ¿verdad? Todos los numeritos que tiene van a ser los mismos y normalmente lo vamos a ver indicado en las luminarias como IP, ¿verdad? Que significa índice de protección. Y luego vamos a ver dos numeritos, ¿verdad? Después de ellos. El primer numerito es el que me va a decir qué tan resistente es esta luminaria a prueba de polvo o de alguna otra partícula física. Y el segundo dígito es el que me va a decir a mí qué tan resistente es esta luminaria contra chorros de agua o alguna piringadura de agua o algo por el estilo. Que sea líquido, como les decía anteriormente, no químicos, ¿verdad? Líquidos químicos que me vayan a dañar la composición física de la lámpara. ¿Ok? Acá les voy a mostrar un poquito sobre los índices de protección de las luminarias, ¿verdad? Y cuando hablamos del primer dígito, como dije anteriormente, es para sólidos. Entonces, esto quiere decir que esta luminaria la podemos, cuando tenemos un primer dígito dentro del IP, ¿verdad? Que dice IP1, ¿verdad? Quiere decir que esta luminaria la podemos proteger contra sólidos de más de 50 milímetros, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que a esta luminaria pueden entrar eh, algún, este, alguna partícula que no sea mayor a 5 centímetros, ¿verdad? Cuando hablamos de 2, en este caso diría IP2, ¿verdad? Sería de 12 milímetros. Cuando hablamos de IP3, hablamos de 2.5 milímetros. Cuando hablamos de 4, sería 1 milímetro, que ya serían partículas sumamente pequeñas, ¿verdad? Hablemos de que esto es el ingreso de estas partículas dentro de la luminaria, ¿verdad? Cuando hablamos del IP5, que es el más común, ¿verdad? Los más comunes que vamos a encontrar va a ser 4, 5 y 6 en los primeros dígitos, es muy común encontrarlos. El 5 es el ingreso limitado de polvo, ¿verdad? Ya partículas más pequeñas. Entonces, eso quiere decir que la luminaria tal vez tiene algunos ciertos empaques o está sellada por ciertos lados, pero no por todos los lados. Entonces, igual va a tener ingreso de polvo, ¿verdad? Y cuando hablamos de 6, que es el más alto, ¿verdad? Cuando hablamos de sólidos, esto quiere decir que está totalmente prohibido el ingreso de alguna partícula sólida. Entonces, esta luminaria viene completamente sellada de manera que no le va a entrar ni polvo ni nada, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, si ya no le entra polvo, no me entra ninguno de todos los demás. Y cuando hablamos del segundo dígito, que es al que más tenemos que tenerle cuidado, que es el agua, ¿verdad? Cuando no tenemos índice de protección, 0, ¿verdad? Es una luminaria para interior. Cuando hablamos de 1, es protegido contra gotitas de agua o condensación, ¿verdad? Pero poquitito. Cuando hablamos del número 2, es protegido contra caídas verticales, ¿verdad? De agua, hablemos de un pelillo de gato, ¿verdad? Como le llamamos comúnmente por acá. Cuando hablamos del número 3, es protegido contra gotas de agua, pero con una inclinación de 60 grados, ¿verdad? Entonces ya es un poquito, o sea, eso quiere decir que ya en la luminaria me va a resbalar ahí un poquito el agua, ¿verdad? Cuando hablamos del 4, que es el que vamos a ver también más común, del 4 en adelante son como los más comunes,
es protegido contra salpicaduras de gotas de agua, pero en diferentes direcciones. Entonces ya estamos hablando de una llovinita un poco fuerte, ¿verdad? Cuando hablamos de el 5 es protegido contra chorros de agua a baja presión. Entonces ya estamos hablando de un aguacero, ¿verdad? Muy importante destacar que cuando estamos hablando de un índice de protección del 4, en lo que hablamos de líquidos, en 4 para atrás, es una luminaria para exterior bajo techo. ¿Verdad? Eso es un poco complicado porque a veces decimos exterior y entendemos que puede estar completamente afuera, ¿verdad? Y cuando hablamos de una luminaria que pueda estar completamente afuera, tenemos que entender la diferencia entre exterior e intemperie, ¿verdad? Entonces, si va completamente afuera, donde no tiene nada que la proteja, es intemperie. Entonces, utilizamos un índice de protección del 5 en adelante. ¿Ok? Y cuando hablamos de índice de protección exterior bajo techo, sería del 4 para atrás, ¿verdad? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos del número 6, es protegido contra chorros potentes de agua, ¿verdad? Esto quiere decir que la luminaria ya puede estar, digamos, en una pared, donde el agua, o tal vez la pared está un poco inclinada, el agua va a pasar y va a quedar así ahí como un poco emposadita, ¿verdad? En la luminaria, pero igual va a bajar, no se va a quedar ahí emposada siempre, ¿verdad? Y cuando hablamos del 7, quiere decir que esta está protegido contra inmersiones temporales. Entonces, esto quiere decir que la luminaria, por ejemplo, yo puedo ponerla una estaca en un jardín, ¿verdad? Con zacate, y resulta que cuando llueve mucho se me empoza el agua, ¿verdad? Entonces, esta luminaria está diseñada para quedar ahí emposada un tiempo, ¿verdad? No siempre, un tiempo. Y cuando ya hablamos de las luminarias que son completamente sumergibles, ¿verdad? Tienen que tener en el segundo dígito un 8, ¿verdad? Estas luminarias son sumergibles y es muy importante tener en cuenta que el fabricante siempre nos dice a cuántos metros debajo del agua pueden estar, ¿verdad? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta por temas de presión de agua y la filtración de la misma. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta parte también. Esta es la luminaria, Vini, que te quería mostrar que es ideal para este tipo de parqueos o demás. Estas son las lámparas para punta de poste o las llamadas tipo cobra, ¿verdad? Que es comúnmente llamada de esta manera. Esta luminaria es completamente IP65. Entonces esta puede estar afuera que no hay ningún problema, viene completamente sellada y no le va a entrar absolutamente nada de agua. Igual es muy importante tener en cuenta que el agua se llega a filtrar por el cable, si el cable lo tenemos expuesto y no está bien empalmado. Entonces aquí les voy a hablar un poquito sobre el empalme de este tipo de luminarias para exterior y es sumamente importante que del forro del cable de la luminaria al forro de la prevista que nosotros traemos, que normalmente es un TGP, ¿verdad? Del forro de la luminaria al forro de la prevista, colocar tape vulcanizable por lo menos unas 2 vueltas ida y vuelta, ¿verdad? Para evitar la filtración del agua a la luminaria, porque suele suceder que a veces, aunque parezca increíble, el agua se filtra por el cable y esto llega al sistema eléctrico de la luminaria como tal o a los LEDs y llega un momento en el que los daña y ya no va a funcionar más, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Esta luminaria cuenta con una fotocelda, ¿verdad? Entonces no tenemos que estar pendientes de que vamos a prenderla o vamos a apagarla, ¿verdad? Sino que ella solita se encarga de hacerlo. Esta versión de esta luminaria tipo cobra no es atenuable, es LED integrado, entonces eso quiere decir que es con ahorro energético, es temperatura de luz blanca, es 6500 Kelvin y esta es de 120 watts, entonces es sumamente potente, pero también las manejamos en otros tipos de wattajes, ¿verdad? En 30, 60, que también es súper importante, dependiendo del área donde la vayamos a colocar o si el parqueo es sumamente grande o tendríamos que ver cada cuántos tenemos los postes donde las podemos colocar y las previstas para ver qué tipo de luminaria podemos colocar en esta área, ¿verdad? Pero estas son las que más utilizamos para este tipo de aplicaciones. Ahora sí, entrando un poquito más en materia de cómo elegir la iluminación correcta que debemos utilizar para el hogar o para el comercio, debemos hacernos ciertas preguntas o tomar en cuenta ciertas cosas, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta todo lo que vimos anteriormente, ¿verdad? El índice de protección, qué tipo de iluminación, si es decorativa, si es de acento, si es general, ¿verdad? Qué tipo de luz vamos a utilizar. Pero vamos a tener en cuenta todos estos puntos, ¿verdad?
que son sumamente importantes, y es la luz cálida, ¿verdad? Como les decía anteriormente, eso es lo que genera es un ambiente acogedor y relajante, entonces es ideal para dormitorios, para salas de estar, para comedores, ¿verdad? Que es donde normalmente nosotros necesitamos estar más tranquilos, ¿verdad? Que son zonas de ocio, ¿verdad? Y es ideal colocar este tipo de luminaria. Cuando hablamos de la luz neutra, esta, lo que le mencionaba anteriormente, que es la luz que se asemeja más a la luz natural que nos da el sol, a la que vemos comúnmente todos los días, esta es ideal para zonas de trabajo o de estudio, ¿verdad? Que ocupamos estar despiertos, pero no cansados, ¿verdad? Ni que nos ocasione dolor de cabeza después de mucho rato estar eh, bajo una luz intensa trabajando o estudiando, ¿verdad? También se utiliza mucho en los baños o en las cocinas, ¿verdad? O como les mencionaba ahora antes a Vini, en lugares donde necesitamos ver el color real de las cosas, ponemos luz 4000, ¿verdad? Y cuando hablamos de, de la luz 6500 o de 5000 Kelvin en adelante, ¿verdad? Que es la luz más azulada, la luz blanca blanca, esta es una luz súper intensa y precisa, entonces necesitamos utilizarla en espacios donde realmente necesitamos que las cosas estén bien iluminadas, ¿verdad? En bodegas, en áreas de trabajo muy grandes, ¿verdad? Se utiliza mucho, por ejemplo, en estos empresas donde hay producción de cosas químicas o de productos médicos, ¿verdad? Se utilizan mucho en ese tipo de áreas y es por esto mismo, ¿verdad? Porque necesitamos que todo el mundo esté despierto y adicional a eso, necesitamos que todo se vea lo más claro posible. ¿Ok? Después de esto debemos de tener en cuenta lo siguiente para elegir la temperatura de luz y eso más que todo en los hogares, ¿verdad? Debemos considerar la decoración y el estilo del hogar y esto es sumamente importante para poder luego elegir la iluminación. Y esto porque necesitamos saber que la luz no afecte ciertas áreas o ciertos aspectos que vamos a tener dentro del hogar, ¿verdad? Entonces debemos asegurar que la temperatura de luz complemente con la paleta de colores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tenemos una pared blanca y ponemos luz blanca, muy probablemente se vaya a ver súper chillón, ¿verdad? Entonces todo se va a ver súper fuerte. Entonces tenemos que tener cuidado con este balance de colores, ¿verdad? O que si tenemos alguna pared con algún material reflectivo y ponemos luz blanca, muy probablemente la luz se vaya a reflejar ahí y me vaya a rebotar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso también. No necesariamente tenemos que estar completamente seguros con la luz que vamos a utilizar, pero podemos probar qué luminarias queremos utilizar y qué temperaturas. Entonces, en este caso podemos utilizar luminarias con temperatura de luz ajustable, que era lo que les mencionaba antes, las luces CCT, ¿verdad? Y variar la temperatura para ver cuál me funciona más en esta área o en esta no, ¿verdad? Y si no sabemos cuánta cantidad de luz queremos tener, por ejemplo, en la cocina, ¿verdad? Podemos utilizar los dimmers y utilizar luminarias dimeables, ¿verdad? Entonces, mm, queremos poquita luz, subimos el dimmer, queremos poquita luz, lo bajamos, ¿verdad? Entonces, eso también es súper importante, tomar en cuenta que podemos utilizar tanto las luminarias seteables como las luminarias eh, regulables la intensidad, ¿verdad? Dependiendo de la utilidad. Ok, eh, esto es súper importante y la iluminación puede marcar la diferencia en el éxito de un negocio en cuanto a la percepción de las cosas. Entonces, primero debemos conocer los objetivos de la iluminación, ¿verdad? Y esto es eh, qué tipo de iluminación queremos utilizar y para qué la vamos a utilizar. Entonces, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Queremos resaltar algún producto en particular dentro de la tienda? ¿O queremos crear una atmósfera más acogedora? Entonces, ya ahí, si queremos resaltar un producto en particular, ya más o menos ahí nos vamos guiando en qué tipo de luz necesito, ¿verdad? Y si queremos un ambiente un poco más acogedor, ya ahí nos vamos guiando por más que toda la luz que necesitamos, ¿cierto? Entonces, debemos determinar ciertas necesidades para poder seleccionar la luz adecuada. Luego de esto, vamos a elegir la luz correcta o el color de la luz, ¿verdad? Entonces, aquí esto juega un papel fundamental dependiendo de lo que queremos iluminar, ¿verdad? Por ejemplo, una tienda de moda o joyería, ¿verdad? Necesitan una luz un poco más fuerte. Entonces,
vamos a colocar luz fría, luz blanca, ¿verdad? Porque necesitamos que las cosas se vean súper bien y que todo se vea súper brillante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar luz blanca y vamos a colocar una luz un poco más focalizada, una luz más direccional, ¿verdad? Que me enfoque el producto como tal. Y cuando hablamos de, por ejemplo, un restaurante o un espacio más acogedor, debemos utilizar la luz cálida, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar luminarias que tengan este tipo de temperatura para poder complementar con todo lo demás. Debemos destacar puntos focales que queremos iluminar dentro de los espacios en el negocio como tal. Y esto, porque a veces necesitamos iluminar ciertos puntos que ocupamos que el cliente visualice más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos una nueva exhibición, hablemos de una tienda de ropa, si tenemos una nueva exhibición de ropa nueva que nos acaba de ingresar, ¿verdad? Entonces ponemos un maniquí, por ejemplo, con la ropa nueva y ¿qué vamos a hacer? Vamos a focalizar a ese maniquí con una iluminación bastante fuerte para que llame más la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Normalmente eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Vemos algo bonito, iluminado y vamos a volver a ver, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esto en cuenta. ¿Qué es realmente lo que queremos iluminar y en dónde lo queremos iluminar? ¿Verdad? Que también esto es súper importante. El lugar donde lo vamos a colocar y cuál luminaria vamos a colocar. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta tanto la temperatura de luz como la intensidad de la luminaria como tal, ¿verdad? ¿Cuánta luz necesito que me dé para que me ilumine desde el techo, ¿verdad? O desde la pared donde la voy a colocar hasta donde tengo el producto seleccionado, ¿verdad? O si tengo algún producto en una vitrina, como mencionaba antes Vini, ¿verdad? En las carnicerías, que normalmente las tenemos en vitrinas, ¿en dónde vamos a colocar esa luminaria para que el producto se vea bien? Ujú. Luego vamos a también cuidar la iluminación general, ¿verdad? No solamente vamos a colocar iluminación focal alrededor de la tienda o del negocio, sino que también necesitamos iluminación general y que esté bien ubicada, ¿verdad? Entonces, necesitamos eh, seccionar bien los espacios donde vamos a tener la iluminación general y esta es la que me va a eliminar todo tipo de sombra y todo tipo de aspecto que no quiera iluminar, ¿verdad? Por aparte de los pasillos y otro tipo de lugares, ¿verdad? Porque ya para eso vamos a tener la iluminación focal y vamos a elegir la temperatura adecuada y la luminaria correcta. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de watts y la cantidad de lumens que queremos para esta luminaria como tal, ¿verdad? Y si queremos que sea una luz más regular o queremos que también la iluminación general sea decorativa, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba anteriormente. Si queremos que sean un montón de lamparitas colgantes o si queremos que sean spotcitos un poco más discretos. Luego, con respecto a la iluminación de acento, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba antes, podemos hacer un juego con estas luces, ¿verdad? Resaltar diferentes puntos o direccionarlas hacia el lugar donde queremos captar la atención del cliente, ¿verdad? Entonces tenemos que también ubicarlas en lugares estratégicos donde vayamos a poner este tipo de productos. Eh, Algo muy importante y es optar por iluminación eficiente, en este caso sería iluminación LED, ¿verdad? Que además de ser ahorrador de energía, la durabilidad y todas las bondades que yo les comenté anteriormente sobre las luminarias LED, ¿verdad? Es la más ideal para este tipo de áreas, entonces debemos tomar en cuenta el utilizar luminarias LED. Recordemos que en luminarias LED encontramos cualquier cantidad de tipos, ¿verdad? Tanto luminarias LED integrado como luminarias que no traen el bombillo, ¿verdad? O que no traen ya la iluminación incorporada. Entonces podemos jugar con esto. Ya tengo la luminaria, pero probé luz cálida y no me gustó tanto, entonces voy a probar luz neutra, pero no me gustó tanto, entonces voy a probar luz blanca, ¿verdad? A ver cómo nos va. Entonces podemos jugar con esto. Luego debemos mantener un equilibrio y esto es tanto la funcionabilidad de las luminarias como la estética del negocio como tal tienen que ir en una misma línea, ¿verdad? Para mantener todo lo más eficiente posible y que todos los productos se puedan ver bien. Adicional a esto que debemos colocar las luces en lugares estratégicos para que todo se pueda ver y las personas puedan llegar y explorar la tienda de manera tranquila y que puedan ver las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Que esto es sumamente importante. Fabi,
Tenemos, nuestros clientes normalmente nos hacen preguntas sobre la iluminación, ¿verdad? Porque sabemos que la iluminación es una parte muy importante, como usted nos acaba de explicar, en lo que es el hogar y el comercio. Muchos de nuestros clientes nos han preguntado por el famoso MR16, pero que sea dimmable. Ellos nos preguntan constantemente si contamos con este tipo de bombillo, el MR16 dimmable. Y también otra consulta que nos hacen muy frecuente es sobre la iluminación para piscinas, ¿verdad? Sabemos que tiene que tener un IP68, pero la pregunta que nos hacen es si contamos con el driver para pasarla a 12 voltios. Esas dos preguntas son como las que nos hacen constantemente para ver si nos puedes ayudar. Perfectísimo, Vini. Sí, manejamos bombillas en MR16 dimeables y también las manejamos con la base GU10, que esto es súper importante. Entonces, como les mencionaba anteriormente, muchas veces necesitamos luminarias donde podamos regularle la intensidad, ¿verdad? Entonces, como la imagen que podemos ver acá de referencia, en diferentes spots podemos colocar de estos bombillos dimeables, ¿verdad? Y bajar y subir la intensidad dependiendo del gusto. Estos bombillos solamente los manejamos en luz cálida, entonces es súper importante tomar en cuenta que solamente en este tipo de temperatura los manejamos, tanto en MR16 como en GU10, ¿verdad? Y ambos se pueden atenuar sin ningún problema. Y podemos colocarlo en cualquier tipo de lámpara que traiga esta base para poderla atenuar. Entonces, tomar en cuenta, ¿verdad? En qué tipo de área los vamos a colocar y qué tanta distancia vamos a colocar los bombillitos, porque si los vamos a atenuar, muy probablemente en algunos casos vayamos a ocupar o mucha luz o muy poca luz, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta estos puntos súper importantes y adicional, tomar en cuenta que la luminaria tenga la basecita para ese tipo de bombillo. Normalmente nuestros spots y todas las luminarias que nosotros manejamos que utilizan este tipo de bombillo ya traen su basecita incorporada, ¿verdad? Entonces no es necesario obtenerla por aparte ni nada, pero sí saber qué tipo de base utiliza, ¿verdad? Si MR16 o GU10. Y estos dos bombillitos se manejan en 7 watts con 600 lumens y de 600 lumens hasta abajo lo podemos dimear, ¿verdad? Entonces, solamente lo manejamos en esta cantidad de watts por esto mismo, ¿verdad? Entre más watts tengamos, más vamos a ver la variación en temas de variación de luz, ¿verdad? Y con la otra pregunta que me hiciste con las lámparas sumergibles, que en efecto, claro, tienen que ser IP68, ¿verdad? Manejamos esta luminaria, que esta es completamente para sumergir a 1 metro de profundidad, que es súper importante tener en cuenta, y ese es el drivercito que ella necesita, ¿verdad? Ese driver es de 50 watts. Entonces, esto quiere decir que eh, ella me puede aguantar cierta cantidad de bombillos hasta llegar a los 50 watts, ¿verdad? No es necesario que pongamos un driver por lámpara, un transformador por lámpara, sino si queremos colocar 5 lámparas con los 7 watts, esos 50 watts, súper bien, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta este punto, ¿verdad? Adicional a esto, normalmente este tipo de luminarias se colocan en fuentes o se colocan en piscinas, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta la cantidad de metros en la que yo voy a colocar desde donde tengo el transformador hasta donde voy a tener la luminaria, ¿verdad? Entonces es muy importante, casi siempre existen las casas de máquinas para este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, desde donde yo tengo el alimentador hasta la última lámpara, digamos, hablemos de la última lámpara, la que esté más lejos, debemos de tener al menos unos 5 metros de distancia entre el transformador y la lámpara que esté más lejos, ¿ok? Y eso por un tema de caída de caída de voltaje. O es ideal utilizar bombillos y corriente a 12 voltios. Y esto porque el agua también es conductora de electricidad. Entonces, si llega a existir un corte de corriente, ¿verdad? Si lo tenemos a 12 voltios, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si lo tenemos a 110, muy probable sí. Entonces, es importante que la luminaria pase a 12 voltios y que le pongamos a la luminaria un bombillo a 12 voltios. Y estos bombillitos nosotros también los manejamos, ¿verdad? Manejamos bombillitos a 12 voltios tanto en luz blanca como en luz cálida y también dimeables,
¿verdad? Entonces, esto es súper importante. Podemos dimear la intensidad de la luz de estos bombillos, aunque estén sumergidos, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta a cuánta distancia vamos a colocar los bombillitos y o a qué tanta distancia va a quedar la última lámpara y a dónde puedo colocar el transformador, ¿verdad? Porque si la casa de máquinas está muy lejos, ¿verdad? De donde vamos a colocar la última lámpara, sería ideal colocar una caja de registro un poco más cerca, ¿verdad? Para evitar esta caída de voltaje con respecto a la luminaria. Ok, Fabi, muchísimas gracias por la aclaración. Creo que no tenemos alguna otra pregunta. Les quiero recordar que tenemos el giveaway, ¿verdad? Que es nuestro sorteo de 4 bombillos LED y una lámpara de corcal de cristal que vamos a estar sorteando entre todos los que nos han acompañado el día de hoy. La próxima semana les estaremos diciendo quién es el afortunado o la afortunada ganador de nuestros premios. ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a ver. Dice Aida María, ¿cuáles son las luces más adecuadas para el hogar? Aida, muchísimas gracias por tu pregunta y por acompañarnos. Te comento, existen, bueno, como te comentaba anteriormente, hay diferentes tipos de iluminación, ¿verdad? Está la luz cálida, la luz blanca y la luz neutra. Entonces, dependiendo del lugar donde lo quieras colocar, es donde vamos a tener que verificar bien el tipo de luz. Entonces, por ejemplo, si es en tu habitación, lo ideal sería utilizar luz cálida. Si quieres colocarla en la cocina, lo ideal sería utilizar luz neutra. Si es en la sala, lo ideal sería utilizar luz cálida. ¿Verdad? En el cuarto de lavado, por ejemplo, lo ideal sería utilizar luz blanca. Si vos querés utilizar una misma línea de luz en todo el hogar, que no existe ningún problema, lo ideal sería utilizar luz neutra. Y eso porque nuestro ojo ya está acostumbrado a este tipo de luz constantemente, todos los días, ¿verdad? Que es la luz que vemos cuando salimos al exterior todos los días. Entonces, sería lo ideal utilizar este tipo de luminarias en todo el hogar. Pero si vos querés seccionar el área del hogar, dependiendo de la luminaria, sería excelente, ¿verdad? Entonces, utilizar luz cálida para ciertas áreas, luz blanca para ciertas áreas y luz neutra para ciertas áreas. Espero haber aclarado tu duda. Y tenemos Marianela Chavarría nos consulta cuántas luces es lo más recomendado instalar en cada habitación. Marianela, muchas gracias. Bueno, te comento, esto depende mucho de qué tan grande sea la habitación, ¿verdad? Porque si es una habitación sumamente grande y colocamos un bombillo con muy pocos lumens, muy probablemente vayan a haber áreas de la habitación que queden oscuras o que queden con sombra, más que todo en la parte superior, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado qué tan grande sea la habitación para poner la luminaria correcta. Es muy convencional en una habitación estándar, ¿verdad? Utilizar lámparas de 12 watts que normalmente tienen por ahí de unos 850 lumens de cantidad, ¿verdad? Entonces habría que tener en cuenta la cantidad, o sea, qué tan grande es la habitación para ver cuántas luminarias podemos colocar. O en otras ocasiones hay personas que también les gusta colocar 4 luminarias, ¿verdad? Entonces se ponen lo más esquineadas posibles y se colocan bombillitos de 3 watts, por ejemplo. Entonces ya ahí tendrías 9 watts en una habitación, pero ya te van a iluminar las 3 esquinas y eso te ayudaría muchísimo a eliminar sombras en otras áreas donde una sola luminaria en el centro no te las va a quitar. Espero haber aclarado tu duda también. Ok, Marianela Chavarría, ¿cuáles bombillos recomiendan que ahorren energía y sean más duraderos?
Ok, de bombillos que abren energía y más duraderos, como les comentaba antes, los bombillos, los famosos rabito de chancho, los fluorescentes, les llamaban hace mucho tiempo los ahorradores. Y estos realmente, en comparación a los incandescentes, ahorraban muchísimo. Pero en comparación al LED, no hay tanta diferencia. O sea, la diferencia es, perdón, la diferencia es abismal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los bombillos que realmente ahorran energía son las bombillas LED, ¿verdad? Y son más duraderas. Entonces, estas bombillas van variando su vida útil desde las 15.000 hasta las 25.000 horas de vida. Entonces, esto quiere decir que una sola luminaria me puede durar hasta 10 años. Entonces, es recomendable que sean LED y verificar que la vida útil esté para arriba de las 15.000 horas. Balbino Hernández nos consulta, entre menos watt indica que el bombillo más ahorra energía. Balbino, muchas gracias. Sí te va a ahorrar más energía porque va a consumir menos. El detalle es que los lumens van muy de la mano con los watts. No quiere decir que entre ellas sean lo mismo, ¿verdad? O como antes que nosotros llegábamos al supermercado y decíamos, deme un bombillo de 100 watts, ¿verdad? Que era el que más alumbraba. Este, mm, no quiere decir que vayan en sí en lo mismo, tienen mucho que ver, ¿verdad? Porque obviamente entre más watts tengamos, más me va a consumir el bombillo, más me va a alumbrar, ¿verdad? Más fuerte va a tender a ser el bombillo. Entonces, sí te va a ahorrar más energía, pero muy probablemente no te vaya a alumbrar tanto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si buscas un bombillo de 5 watts, que es como uno de los más bajitos que vas a encontrar, 5 o 4 watts en bombillos convencionales, mm, van a tener por ahí unos 400 lumens, 350 lumens, van a alumbrar súper poquito, ¿verdad? Entonces, esto va muy de la mano. De todos modos, las bombillas LED en comparación a las incandescentes de los fluorescentes ahorran muchísimo. Por ejemplo, un bombillo de 14 o 15 watts te va a iluminar exactamente igual que un bombillo de 100 watts incandescente. Entonces, si ves la diferencia, es muchísima, ¿verdad? De 100 a 14 o 15 watts es muchísima la diferencia y te va a iluminar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que vas a encontrar versiones CCT, versiones atenuables y también vas a encontrar versiones en luz cálida, luz neutra y luz blanca. Entonces es muy importante que tomes en cuenta esto. Mariana Echeverría nos pregunta, esas de luz fría, ¿es recomendable usarlas en qué espacios? Hola Marianela, la luz fría es ideal para utilizarlas en espacios como de tránsito. Entonces, por ejemplo, en pasillos, en lobbies, en parqueos. Si lo quieres colocar, por ejemplo, en tu casa, sería ideal colocarla en el baño, en el cuarto de lavado. Puede ser también como iluminación protectora, en este caso con sensores de movimiento que colocamos a veces en la parte exterior de la casa. Sería bueno colocar luz blanca también. ¿Verdad? En este tipo de áreas es donde debemos realmente utilizar luz blanca, como les mencionaba antes, no es que sea obligatorio, ¿verdad? Pero es lo ideal, es lo que deberíamos utilizar normalmente. Mariana Echeverría nos pregunta, ¿esas neutras son adecuadas para oficinas? Sí, correcto. De hecho, es la luz que deberíamos utilizar en las oficinas o lugares de trabajo o de estudio. Y esto porque como es la luz que más se asemeja a la luz natural que nos da el sol, nuestro ojo se siente más confortable en este tipo de luz. Entonces, deberíamos de utilizarlo en oficinas. Sería lo ideal, ¿verdad? Para poder ver las cosas lo más clarito posible, pero que nuestra vista no se canse y también con la luz cálida, muy probablemente, como les mencionaba antes, la luz nos genera emociones, muy probablemente con la luz cálida nos vaya a dar sueño, ¿verdad? Entonces, mejor utilicemos luz neutra, nos vamos a mantener despiertos y vamos a ver súper bien y no vamos a tener problemas tanto de vista como de dolor de cabeza o alguna otra situación, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también esta parte súper importante. Tenemos a Yesenia Arrieta. ¿Cuál recomienda para una habitación de un niño que no dañe la vista? Hola, Yesenia. Normalmente en las habitaciones utilizamos luz
cálida. Y eso porque es una luz relajante, ¿verdad? Pero si no quieres que le dañe la vista, sería ideal utilizar luz neutra. No tiene absolutamente nada de malo. Adicional a esto, si quieres utilizar igual luz cálida, puedes utilizar una luz cálida un poco más tenue. Entonces, no poner una luz cálida que tenga muchísimos lumens, sino poquitos lumens, de manera que todo se pueda ver bien, pero que la luz no sea tan chillona y tan intensa. Lo mismo sería con la luz neutra, ¿verdad? Pamela Campos nos dice, yo trabajo con manualidades, tengo una luz 6500K, por lo que leo en la, por lo que leo en la caja del bombillo, pero tengo una computadora pegada a la pared. Llega un momento que ya me encandila al estar viendo la pantalla de la computadora. ¿Qué sería lo más recomendable? Hola Pamela, qué importante, ¿verdad? Este tipo de preguntas son súper importantes. Eh, si trabajas con manualidades y pasas todo el día muy con tu vista súper focalizada en algo en específico, ¿verdad? Y adicional a eso a la computadora que ya emite una luz que adicional a eso es luz blanca, lo ideal sería utilizar luz neutra. Y esto porque, como les he dicho, la luz neutra es la luz que más se asemeja a la luz natural del sol y es con la que nuestro ojo se siente más confortable. Entonces, debemos cambiar esa luz 6500 por una luz 4000 o 4100, mucho 4500. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con esto. Te recomiendo cambiarla por un bombillo 4100 para que no llegue un momento en el que no te encandile tanto, ¿verdad? Porque si combinamos la luz blanca de tu computadora con la luz blanca que ya tienes como luz general, adicional a eso, que trabajas con manualidades y tienes que estar observando las cosas súper bien, te vas a encandilar, ¿verdad? Entonces, te recomiendo cambiarla por una luz 4000, 4100 para que tu ojo se sienta más confortable y puedas bajar un poquito la encandilada que te estás pegando ahí con ese detalle de ambas luces en blanco, ¿verdad? Balbino nos consulta. He visto videos donde reparan bombillos LED. He visto videos donde reparan bombillos LED cuando dejan de funcionar. ¿Es seguro hacer eso? Balbino, sí, de hecho ahora existen muchísimos videos donde nos enseñan a cómo repararlos y es que realmente no es tan complicado, ¿verdad? Lo que ellos traen adentro es un sistema electrónico de muchas piecitas chiquititas, ¿verdad? Y adicional a eso son dos cablecitos que normalmente esos cablecitos son los que se sueltan, ¿verdad? Y se llegan a... los que se sueltan y ya dejan de hacer contacto con las bases del bombillo y esto ya deja de funcionar, ¿verdad? Yo no lo recomiendo, ¿verdad? No sería lo ideal repararlos, porque si ponemos un cablecito donde no va o si cambiamos una piecita que no era la correcta y luego la ponemos en el socket donde teníamos la luminaria, podemos dañar la luminaria y lo que está detrás de la luminaria, ¿verdad? Que es la instalación eléctrica. Entonces, lo ideal es o por lo menos con nuestras lámparas Tecnolight, nosotros ofrecemos 5 años de garantía con las luminarias LED integrado. Entonces, si se te llega a dañar una luminaria, nosotros nos encargamos de o repararla o si aplica garantía, te la reemplazamos por una completamente nueva, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. María Núñez nos dice, ¿qué bombillos recomiendan que no calienten tanto los espacios, que sean amigables con el ambiente, tomando en cuenta estos climas últimamente? Hola María, los bombillos LED, ninguno calienta, ¿verdad? Como les mencionaba antes, calientan, pero es lo mínimo. Entonces estos bombillos no me van a calienta el bombillo como tal, pero no me calienta el ambiente como le hacían los bombillas incandescentes o las bombillas fluorescentes, que estas sí me calentaban el ambiente por completo. Estas bombillas no generan ese tipo de calentamiento, entonces no hay ningún problema en colocarla en cualquier espacio donde gustes. Adicional a esto, todas las bombillas LED son amigables con el ambiente, tanto por el material con el que están hechas, ¿verdad? Y que se pueden reciclar, y adicional a esto, reducen el costo energético, ¿verdad? Entonces, por ambos lados, apoyamos al ambiente con el tema del ahorro energético y de que son, la mayoría son reciclables y que no te van a calentar el espacio, ¿verdad? Aunque pongas una luminaria con luz cálida, no te va a calentar el ambiente. Lo único que va a crear es el efecto de luz amarilla, pero no te va a calentar el ambiente.
Marlon Ramos nos dice, también me imagino que el tipo de luz depende del lugar y la altura del techo. Hola Marlon, correcto. La luz depende del lugar y de la altura. Entonces, del espacio que tengamos o de la altura, debemos de tener en cuenta qué tipo de luminaria con tantos lumens o con tantos watts vamos a poner, ¿verdad? Porque entre más alto esté, muy probablemente los luxes de esa lámpara no me lleguen a nivel de piso o a nivel de mesa, ¿verdad? Que es donde queremos focalizar la luz. Entonces debemos de tener muy en cuenta el espacio donde lo vamos a colocar y cuántas luminarias vamos a colocar dentro de este espacio y en qué áreas las vamos a ubicar, ¿verdad? Si en las esquinas, si en el centro, si vamos a colocar varias en las esquinas, varias en el centro, ¿verdad? Entonces, eso también debemos de tomarlo en cuenta, adicional que también la temperatura de la luz, ¿verdad? Dependiendo de la actividad que tengas dentro de la habitación o del lugar. Pamela Campo nos dice, se habla mucho que todo tipo de iluminación nos afecta la piel, por lo que siempre deberíamos utilizar el protector solar. ¿Qué tanto afecta la piel? Pamela, como te mencionaba antes, como este tipo de luminarias no calientan, ¿verdad? No vas a recibir tanta temperatura sobre la piel. Igual siempre es recomendado utilizar bloqueador, como quien dice 24/7, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tenerlo porque los rayos UV traspasan muchísimas cosas. Entonces, debemos de tener en cuenta esto. Pero por un tema de temperatura, que el bombillo te vaya a afectar es muy poco probable porque estas luminarias no calientan el ambiente, calienta la luminaria como tal y es un calentamiento mínimo. Hotel Lili. Para un parqueo abierto funciona. Ok, Marlon Ramos, ¿hay algún tipo de categorización por lumens? Marlon, no sé si te refieres a categorización por áreas o por los watts. No sé si puedes ahí comentar otra vez y ya te respondemos la consultita. Que Hotel Lili nuevamente nos consulta y tienen, perdón, y tienen como consensor. Notamos que ahorita nos preguntó para zona abierta. Al ver que es un hotel, me imagino que es para un parqueo, Fabi. Perfecto. Luminaria con sensor de movimiento como tal, tipo Cobra, no, pero sí con la de fotocelda. En ese caso, podría ser una luminaria tipo reflector, ¿verdad? Y colocarle un sensor de movimiento por aparte. Marlon nos responde la pregunta anterior por WhatsApp, Fabi, para que lo tomes en cuenta. Ok, Marlon, sí, bueno, está seccionado y eso depende mucho, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, un bombillo de 8.5 watts que te puede variar la cantidad de lumens desde unos 750 hasta unos 900 y esto depende mucho del fabricante. Entonces, sí varía, ¿verdad? Puede variar un poquito. Como te digo, depende mucho del fabricante, pero no es como que te digamos, un bombillo de 5 watts siempre, sí o sí, va a tener 400 lumens, por ejemplo. No, un bombillo de 5 watts te puede variar la cantidad de lumens dependiendo de quién lo fabrique, ¿verdad? Entonces, aquí hay que siempre fijarnos de si queremos que un bombillo nos ilumine mucho, nos ilumine poquito o intermedio, debemos fijarnos siempre en los lumens, no en los watts, ¿verdad? Porque los watts lo único que me indica a mí es el consumo como tal, no la cantidad de iluminación. Sí varía la cantidad de lumens dependiendo de los watts, pero por eso siempre debemos de fijarnos en los lumens. Y esto siempre viene en nuestras cajitas, viene seccionado la cantidad de lumens, cuántos watts y te puede decir la equivalencia entre un incandescente, ¿verdad? Como para que nos demos una idea de cuánto puede iluminarme un bombillo de 14 watts en un incandescente con cierta cantidad de lumens. Adriana Rojas nos dice, y la energía disminuye la cantidad
Me imagino que es, y la energía disminuye la cantidad que gasta. En cuanto a la parte monetaria, sí, todo lo que es LED baja muchísimo el consumo energético, entonces por ende eso te va a ayudar muchísimo con los pagos de electricidad y demás, ¿verdad? Es increíble la cantidad de energía que te va a bajar si cambias toda la iluminación de tu casa a LED, ¿verdad? Es impresionante. Hotel Lili nos dice, ¿y los pasillos del hotel me recomiendan algo? Sí, lo ideal para los pasillos, ¿verdad? Podrías utilizar luz neutra o luz blanca, ¿verdad? Entonces, podrías utilizar cualquiera de las dos iluminaciones, ¿verdad? Lo ideal sería luz neutra, ¿verdad? Para que todo sea como más afín. Y en este caso podrías utilizar tipos empotrados para que la luminaria sea un poquito más sutil y no tan expuesta, ¿verdad? Y se logren ver menos la luminaria como tal. Marlon Ramos, la charla crea, bueno, la pregunta es, ¿la charla queda grabada? Sí, sí queda grabada, muy probablemente también a todos los que se inscribieron se la vamos a hacer llegar para que la puedan repasar, pero sí, sí queda grabada. Dayana, ¿y el costo de los bombillos? Dayana, el costo, claro que sí, tenemos, si usted gusta, nos puede dejar su número de teléfono para que nosotros asignemos un asesor y poder conversar, perdón, un poco más de lo que usted está buscando, de lo que usted está requiriendo, para poderle brindar los precios y las opciones que tenemos disponibles para usted. Entonces, si usted nos deja su número de teléfono o un correo, como le guste, y con gusto nosotros nos ponemos en contacto. El Hotel Lili nos pregunta, perdón, los clientes se molestan mucho de la luz porque ocupan leer o trabajar en las computadoras. En este caso, igual la luz neutra es ideal para este tipo de cosas. Entonces sería ideal colocar luz neutra donde las personas leen o trabajan, ¿verdad? Ya sea en las habitaciones o si tienen algún centro o algún espacio donde las personas puedan hacer este tipo de actividades. Entonces sí sería súper importante utilizar luz neutra para este tipo de áreas y ver bien qué tanta iluminación o qué tan grande es el espacio para ver qué tanta iluminación, qué tanto lumens podemos colocar en esta área también, que es súper importante. Wilber nos dice, hola, ¿qué tipo de iluminación recomiendan para baños? Para los baños sería ideal colocar luz blanca, ¿verdad? Entonces, luz 6500, ¿verdad? Y como les mencionaba antes, también tenemos que ver qué tan grande es el baño, ¿verdad? Para ver cuántos luminarios colocamos y de cuántos lumens en el baño, ¿verdad? Pero es recomendable luz 6500. El Hotel Lili, las lámparas que encienden automáticamente gastan más. Si me hablas de las lámparas que encienden con sensor de movimiento, los sensores de movimiento normalmente traen reguladores de tiempo, ¿verdad? Entonces podemos regular el tiempo para que estas luminarias duren encendidas después de haber detectado el movimiento cierta cantidad de minutos, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar bien si después de que ella detectó el movimiento dura, por ejemplo, 10 minutos encendida, que es muy común colocarlas, por ejemplo, en los baños. Si lo colocamos 10 minutos, creo que es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces podríamos bajarle el tiempo para que no haya un consumo adicional después de que la persona ya salió del baño, ¿verdad? O después de que la persona ya salió del lugar donde tenemos las luminarias con sensor de movimiento, que esto es súper importante, ver el lugar donde tenemos la lámpara con sensor de movimiento y ver si en ese lugar hay mucho tránsito de personas, ¿verdad? Y si hay mucho tránsito de personas, entonces ver la cantidad de tiempo que va a durar el sensor de movimiento encendido después de haber detectado el movimiento, ¿verdad? Y si es en lugares donde no tenemos alto tránsito ni mucho movimiento, ¿verdad?
tenemos que tener cuidado con la cantidad de tiempo que tenemos el sensor de movimiento encendido después de haber detectado el movimiento, porque si lo tenemos mucho rato después, ese tiempo el bombillo va a durar encendido y luego se va a apagar, ¿verdad? Y también debemos de tener mucho cuidado si estas luminarias las tenemos en lugares donde durante el día llega buena iluminación natural, ¿verdad? De la luz que nos llega externa. Y si aún así la luminaria se está encendiendo con el sensor de movimiento porque no es necesario utilizarla, ¿verdad? Entonces ahí estás haciendo un gasto innecesario eh, con el sensor de movimiento, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estos tres aspectos que es súper importante. Ok, don Álvaro, una serie de 40 bombillos incandescentes de 7 watts. ¿Cuáles bombillas LED sería lo adecuado para sustituirlo? Don Álvaro, bombillas incandescentes de 7, ok. Normalmente estas series de bombillos utilizan bombillos de 1 watt, ¿verdad? 1 o 2 watts máximo. Entonces, y hay este, repuestitos de este tipo de bombillitas que son súper pequeñitas que podemos utilizar para este tipo de tiras LED. Y normalmente estas tiras van en exterior bajo techo, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener cuidado con el bombillito que vamos a colocar. Pero como es una tira de tantos bombillos, lo ideal sería colocar bombillos de 1 watt o watts máximo, ¿verdad? También por la carga adicional que le estamos haciendo a toda la serie de luces. Juan Carlos Marín nos dice, en cuanto a espejos con luz LED, son útiles en baños cerrados, sin ventanas. Y en cuanto a gasto de electricidad, ¿qué tal son? No sé si te refieres a los espejos que ya traen la luz LED integrada o si es a los que les ponemos la luz LED o las tiritas LED alrededor. En cuanto a las dos, ¿verdad? Cuando ponemos la tira LED alrededor de las que adicionamos al espejo, digamos, habría que ver qué tanto consumen, ¿verdad? Como les digo antes, las tiras LED o todo lo que sea LED no consume mucho, ¿verdad? Y las tiras LED, dependiendo de la cantidad de metros, te va aumentando un poquito el consumo, ¿verdad? Y con respecto a los espejos LED que ya traen todo este sistema integrado, habría que ver el consumo eléctrico de ellas, pero como son LED, el consumo es muy mínimo. Entonces, debemos también fijarnos porque es súper importante tenerlo en cuenta, pero no es tan preocupante el tema del consumo porque como son LED, ¿verdad? El consumo es muy bajo, pero debemos también tener en cuenta cuántos lumens tiene y cuánto es el consumo realmente del espejo, ¿verdad? Bueno, de la tira LED que trae el espejo y normalmente eso lo tienen que tener en las especificaciones, pero sí sería bueno que lo revises. Ok, Marianela nos dice, en las lámparas de pie, ¿cuáles bombillos se recomiendan? Me imagino que son las lámparas que ponemos en el cuarto grande, Fabi. En las lámparas de pie, como normalmente este tipo de luminarias los utilizamos para decorar, ¿verdad? Y adicional a eso, para dar un acentúo de luz, se utiliza bombillo en luz cálida, ¿verdad? Y la cantidad de luz es dependiendo de tu preferencia, ¿verdad? Entonces, si quieres que te alumbre bastante, vas a poner un bombillo bastante fuerte. Pero si quieres apenas una lucecita como para acentuar el espacio y para que no quede del todo el área oscura, colocas uno más bajito, ¿verdad? Pero sí, en este tipo de luminarias lo ideal sería luz cálida, ¿verdad? Por el tema de que adicional a que es decorativo, ¿verdad? Lo vamos a utilizar en lugares donde normalmente necesitamos relajarnos y tranquilizarnos, ¿verdad? Que es en las habitaciones o en las salas, o en los comedores. Entonces, sería ideal luz cálida, ¿verdad? Y la cantidad de luz depende mucho de la preferencia, ¿verdad? De qué tanto quieres que te ilumine. Ok, cerramos con esta pregunta de don Luis. ¿Cuál es la vida útil de las luminarias de exteriores? Muchas gracias, Luis. La vida útil de las luminarias de exterior varía, ¿verdad? Como les mencionaba antes, va por horas. Entonces va desde las 15.000 hasta las 25.000 o 30.000 horas. Entonces debemos de fijarnos en esto. Adicional de que le vamos a alargar la vida útil a la luminaria si la instalamos en el lugar correcto,
¿verdad? Con el índice de protección y tenemos mucho cuidado con la instalación, la conexión de la lámpara como tal. Entonces, debemos de tomar en cuenta estos 3 aspectos: la vida útil de la luminaria, la conexión y el índice de protección. Nuevamente agradecerles por haber sintonizado el día de hoy esta charla. Espero que les haya sido de mucho provecho, de que ahora puedan tomar decisiones más informadas a la hora de poner una bombilla, una lámpara, de iluminar un espacio. Así que no queda más que agradecerles y nos vemos en la próxima para que estén atentos a nuestras redes sociales y muchísimas gracias.